Adrián Ramírez era considerado un hombre equilibrado, reflexivo y coherente. Le pasara lo que le pasara, podía sentarse bajo un árbol y reflexionar sobre su estrategia y táctica futuras. Mientras reflexionaba, se desataba una tormenta y él salía de su escondite para llevar a cabo con calma lo que había planeado. Algunos le llamaban simplemente afortunado. Adrián, sin ofenderse, asintió, diciendo que tal vez lo era. Cuando era joven se quejaba y casi se excusaba, hablando de cómo empezó su negocio con 2 puestos y de las dificultades que tuvo que soportar. Pero, ¿a quién le importaba? ¿Por qué nadie lo había destruido? Ni él mismo lo sabía. Solo vivía según el adagio: haz lo que tengas que hacer, pase lo que pase. Ni siquiera se había divorciado de su primera mujer, ni la había cambiado por una modelo más joven. Crió a 2 hijos. Su hijo, Adrian, le dio muchas alegrías. Se licenció en Derecho y se convirtió en un valioso asistente, y luego en socio de pleno derecho en el negocio mayorista de su padre. Todo parecía estar hecho para él antes de que naciera. Adrian deseaba tener un yerno como él, pero con los pies en la tierra, alguien que pudiera relacionarse fácilmente con la gente del campo. Al fin y al cabo, Adrian era más bien un estratega. No podía gestionar procesos lineales. Eso le superaba. Su hija menor, Agustina, no mostraba ningún interés por la empresa de su padre. A Adrián le pareció normal y hasta se alegró. Estaba bien. Este tipo de negocio no era cosa de chicas. Trabajaba y ganaba sobre todo para que Agustina pudiera elegir una ocupación a su gusto, y no malgastar su energía luchando en un mundo duro y dominado por los hombres. Y eligió. Se hizo fotógrafa. No una que se hace selfies y cuelga comida y ramos de flores en las redes sociales, sino una fotógrafa de verdad cuyas imágenes compran revistas de renombre. Incluso ganó premios en 2 exposiciones internacionales y disparó con una cámara de película, como en los viejos tiempos. Dicen que era actual. Adrián no era especialmente fuerte en arte, pero Agustina hacía fotos estupendas. Su padre le compró un pequeño estudio. La dejó trabajar a gusto. Aún no ha tenido clientes, y probablemente nunca los tendrá. Pero, ¿es eso lo más importante? Sus amigos y socios también pensaban que Adrián tenía suerte en ese aspecto. Por algún milagro había evitado todos los problemas a los que se enfrentaban otros padres ricos en sus relaciones con sus hijas. Agustina no se metía en líos, no se entregaba a la embriaguez, no desafiaba las normas sociales. Simplemente estaba inmersa en sí misma y en su pasión. Y hacerla feliz parecía la tarea más fácil de todas a las que Adrián se había enfrentado en su vida. Resultó que era demasiado pronto para alegrarse. Agustina aceptó un proyecto para la revista de viajes Beautiful and Romantic para presentar el turismo nacional desde un ángulo inesperado. Así que emprendió un pequeño viaje en autobús con su mejor amiga, que también actuaba como su ayudante. No era en absoluto lo que tenía en mente su padre, que enseguida le ofreció plazas en un crucero de lujo de la compañía de la amiga de su mujer. Papá, quizá no entendí bien la idea. Quizá no la entendiste. El cliente no necesita publicidad para un crucero de lujo. Hay un montón de eso. El cliente necesita una mirada fresca al interior de estos lugares, sin glamour, de una manera reflexiva. No soy un profesional, por supuesto, pero estoy dispuesto a intentarlo. Tal vez me eligieron por una razón. Y así se puso en camino. Este viaje de trabajo no duró 15 días, sino un mes entero. Agustina volvió bronceada, feliz y radiante por dentro. Isabel, la mujer de Adrián, le entregó un abanico de fotografías impresas. Mira, las fotos son tan brillantes y cálidas. Es solo un pueblo junto al río. El paisaje, la gente, todo es tan fascinante. Agustina tiene talento. No habían pasado ni 2 meses cuando la chica volvió a desaparecer y regresó a casa con una nueva serie de fotos de exposición. Durante una cena familiar, Adrián se dio cuenta. Agustina, el clima templado parece tener el mismo efecto en ti que las Maldivas en los demás. Estás increíble. Eres una especie de fenómeno. No, es que allí he conocido a mucha gente que es realmente feliz. Y es verdad, le aseguró Agustina. Muy pronto la verdad más ordinaria salió a la luz. En un pueblo pintoresco, Agustina tuvo un romance con un hombre del lugar. ¿Qué quieres, Adrián?, le insistió Isabel, su mujer y madre de sus hijos, con voz agradable y tranquila.
Nadie mejor que Isabel sabía lo que se escondía tras la aparentemente prudente calma de su marido. A Agustina le mima su comodidad. Nunca ha hecho nada fuera de lo normal. Tampoco es normal. Todas las chicas experimentan el amor insensato. ¿Y tú también? Adrián resopló. Por supuesto que sí. Tú fuiste mi amor tonto, por cierto. Cuando trajiste licores de flores tropicales silvestres como regalo a mi severo padre, pasó un poco de tiempo y las circunstancias te convirtieron en mi amor sabio. Agustina lo superará y dejará de encapricharse. Es solo un deseo de romance. Tú tienes los pies en la tierra y ella es creativa. Ella necesita experimentar emociones fuertes. Es increíble que hayamos conseguido evitar el problema de los pretendientes inadecuados todos estos años mientras ella crecía. No la presiones o, por contradicción, seguirá con esta relación. Su mujer sonrió. Probablemente ella entendía mucho mejor todas estas tonterías de niñas. Por eso estaba tan tranquila. Adrian confiaba en ella, y no sin razón. Nunca había encontrado un apoyo más fiable que él. Pero en Nochevieja, Agustina iba de nuevo al pueblo. Y esta vez no se anduvo con rodeos, sino que dijo claramente, «Mamá, papá, me he dado cuenta de que he encontrado al amor de mi vida. Y va en serio. Hemos decidido pasar juntos la Nochevieja. Un amigo granjero se va de vacaciones con su familia y nos va a dejar las llaves de su acogedora casa. Si te viene bien, vendremos a pasar las vacaciones y te presentaré por fin. Sinceramente, me gustaría mucho. José y yo pensamos casarnos en verano». Adrián se quedó tan pasmado con su mujer que rompió el interminable silencio. ¿Por qué te paseas por la habitación como un león enjaulado? Isabel, ¿no te molesta esta situación? Debes hablar seriamente con nuestra hija. Adrián, ¿por qué no hablas tú con ella? Eres su autoridad y se te dan mejor los argumentos convincentes. Sabes que soy demasiado blando y poco persuasivo. Adrián quiso argumentar que esta cuestión no es de su competencia, que no es fuerte en asuntos amorosos tan delicados, pero por alguna razón respondió en voz alta. Está bien, lo haré yo mismo. Y aquella tarde le pidió a su hija que entrara un momento en su despacho. «Papá, ¿vas a intentar convencerme de que no me case con José?», le preguntó ella desde la puerta. «Verás, dudas de ti misma porque te das cuenta de que es una idea absurda. No estoy dudando de mi decisión. Solo vi tu cara cuando te conté mis planes. Eres muy observador. Eres artista e inteligente a pesar de ser creativo, por lo que he podido ver. Así que seamos serios, Agustina. La idea de tu matrimonio poco convencional no resiste ningún análisis. La gente no tiene que ser de mundos diferentes para tener un matrimonio feliz. No se trata de mis ambiciones. Se trata puramente de tu felicidad. Tu infancia, tu crianza, tu educación, todos tus hábitos domésticos y tus creencias son diferentes. Ahora es interesante, parece exótico y romántico, pero en la vida familiar con tanta diferencia empezarás a arrepentirte de tu decisión. Te cansarás rápidamente. Lo que para ti es natural, tendrás que explicárselo a él. Papá, para ti, el campo sigue siendo algo de campesinos y zapatos de liber con orcas. Agustina sonrió. José se graduó en una universidad de formación de profesores y regresó a casa para enseñar a los niños. Este es un pueblo grande, no más pequeño que nuestro barrio. Ahora es profesor de física y maestro a domicilio. En unos años va a convertirse en director de la escuela. Dos familias de agricultores locales exitosos, con ingresos probablemente no mucho menos que la suya, no tienen ningún problema en hacerse amigo de él. José es una persona interesante y se lleva bien con todo el mundo, independientemente de su estatus social. Pero los granjeros no casan a sus hijas con él, dice Adrián. Solo tienen hijos pequeños que aún van a la escuela. Así que te equivocas, papá. Agustina, eso no lo hace más fácil. El maestro del pueblo y tú es bueno para el melodrama, romántico, pero no para la realidad. Yo solo quería protegerte lo mejor posible de todo lo desagradable de la vida. Y no es culpa tuya que no entiendas algunas cosas sencillas. Pregúntale a tu amiga Camila, que fue criada por una madre soltera. ¿Querría casarse con una maestra de pueblo? Te dará un montón de argumentos en contra, porque sabe de primera mano cuáles son las dificultades de la vida. Y no quiero que las experimente. Según mi experiencia, una mujer resulta mucho más atractiva cuando no tiene que luchar por la existencia y superar dificultades. Cuando una mujer es despreocupada, eso la adorna,
Pero si está plantando semilleros y gestionando las finanzas domésticas para llegar a fin de mes, perderá gran parte de su encanto en 10 años. No voy a patrocinar económicamente una empresa así. Siento ser brusca, pero no te crié para que te casaras con un hombre así. Ni siquiera tiene una ambición básica. Volvió al pueblo después de sus estudios, cuando podría haber intentado triunfar en la ciudad. Papá, ¿has pensado alguna vez que a algunas personas no les gusta vivir en la ciudad? La vida ha cambiado mucho. Hoy en día mucha gente deja trabajos prestigiosos y se muda fuera de la ciudad para salir de la eterna carrera de ratas. Trabajan a distancia y se sienten felices. Y eso no es raro. Eso solo si me mudo con mis ahorros, entonces sí. Soy consciente de la tendencia hacia la vida sencilla. No creas que estoy anticuado, pero tus intenciones no son las mismas. Para vivir como quieres y donde quieres, primero tienes que ganártelo. Puede que te creas adulta, pero en realidad no eres más que una niña inexperta. Y no permitiré que cometas un error. Me costará caro como padre. Papá, eres el mejor padre. Respeto tu opinión, pero cuando se trata de mi vida personal, voy a tomar mis propias decisiones. Te lo advertí. No dejaré que cometas un error, pero no quiero ser un tirano a tus ojos. Eres una chica inteligente. Espero que lo pienses detenidamente, lo sopeses todo y tomes la decisión correcta. Me callaré y haré las cosas a mi manera. Ya me decidí, contestó Agustina mentalmente. Papá, está bien. Te prometo que lo pensaré, dijo en voz alta. Agustina solía creer en secreto que era improbable que se le presentara una relación seria, y desde luego nunca quiso casarse. No porque le pareciera mala idea. Su madre, por ejemplo, era difícil imaginarla soltera. A muchas de sus conocidas, mujeres y chicas, les ocurría lo mismo. Siempre hay quien tiene suerte en su vida personal. Pero la propia Agustina, según todos los indicios, no estaba hecha para las relaciones. Los chicos con los que salía no eran horribles. Solo querían que ella fuera quien ellos creían que era, o que valiera la pena luchar por ella como por un premio. Eso significaba aumentar su valor y hacerla parecer intrigante e inalcanzable, y muchas otras tonterías en las que resultaba tedioso perder el tiempo. A muchos de sus amigos les encantaba el juego, pero a ella no le apetecía jugar. ¿Qué sentido tenía fingir ser otra persona? Y si quieres llegar a ser alguien en serio, fingir ser una misteriosa jovencita aireada es una tontería, porque no te vas a pasar la vida interpretando a una actriz de teatro quemada. Simplemente eres perezosa, Agustina. No quieres trabajar en tu relación, decían sus amigas. Y tenían razón. Agustina se encogía de hombros y desaparecía en el espacio en cuanto se enteraba de que los chicos necesitaban sentirse atraídos por algún tipo de juego. Había cosas mucho más interesantes en la vida. Sinceramente, te envidio, admitió su mejor amiga Camila. Tienes una confianza en ti misma fantástica. Crees seriamente que eres interesante tal y como eres. Y es verdad, la mayoría de las chicas dudan de su valía, pero tú no. ¿Y tú? Preguntó socarronamente Agustina, mirando expectante a su brillante y llamativa amiga. Tengo muchas inseguridades, anunció Camila golpeando la mesa con las uñas. Trato de esconderlas detrás de una imagen extravagante, pero no funciona. Soy una chica tímida y torpe de los suburbios que tiene la suerte de ser la confidente de un amigo rico. Pero tienes un sentido del humor y una autoironía increíbles. Tienes el corazón más bondadoso y la imaginación más rica. No he visto a nadie adecuado para ti entre nuestros conocidos, pero si lo hago, te lo haré saber enseguida para que no te lo pierdas. Camila siempre estaba al lado de Agustina cuando se trataba de nuevos proyectos. La amiga práctica estaba deseosa de asumir la parte administrativa de cualquier idea. La egoísta Agustina no quería aceptar dinero de su padre. A lo sumo lo tomaba si no podía evitarlo, y le preocupaba mucho no poder administrar todo completamente sola todavía. A Camila se le daba muy bien ahorrar dinero, hacer presupuestos y, en general, era simpática con el dinero. Pero si tuviera un padre cariñoso y rico, no dudaría en nombrarlo patrocinador principal del imperio fotográfico. Bromeó, como manda la tradición. Tal vez pienses así, contraatacó Agustina. Pero si papá patrocinara totalmente mis proyectos, me sentiría como una niña pequeña jugando con los juguetes de papá. Serían proyectos de juguete, cualquier cosa por la vida tranquila de una niña. Quiero perseguir todo por mi cuenta.
No por terquedad ni por principios, simplemente me resulta más interesante y agradable. Cuando la conversación giró en torno a su tema favorito, se hizo difícil discutir con Agustina. Solo se sentía segura de sí misma cuando era creativa, y en la vida ordinaria se consideraba una completa ignorante. En este viaje de verano, las amigas fueron juntas, como de costumbre. La primera semana fue fantásticamente bien, y por alguna razón, al levantarse temprano por la mañana y mirar las ramas de los abedules que se mecían frente a la ventana del pequeño hotel, Agustina pensó supersticiosamente: todo va demasiado bien. Espero que no ocurra nada malo. Aquella tarde se torció el tobillo en una orilla fangosa y pantanosa. Cuando intentó levantarse, gritó de dolor. El único consuelo fue que su fiel cámara salió ilesa. Su vieja cámara favorita entendía perfectamente lo que se le pedía. Pero apoyar el pie en la orilla irregular era insoportablemente doloroso. Camila sacudió la cabeza con rabia. Le quedaba un largo camino hasta el coche. Tendré que ser tu muleta, dijo, tomando a Agustina cómodamente bajo el brazo. Y continuaron contoneándose. José no se había dado cuenta de que sería una experiencia tan increíble. Ignacio, el más prometedor de sus alumnos, al que había estado dando clases 3 veces por semana durante los últimos 3 años, había sido aceptado en una universidad técnica, exactamente donde él había planeado ir. Ahora caminan juntos por la orilla del río. Ignacio compartía sus noticias y de vez en cuando las repetía torpemente. Todo gracias a ti, José. Lo entiendo muy bien. José, poco acostumbrado a los elogios, se sintió tan avergonzado como su alumno. Si no te hubieras fijado un objetivo y trabajado para conseguirlo, por mucho talento que tuviera el tutor de la capital, no te habría ayudado. Pero ni siquiera mi madre creía en mí. Lo notaba. No decía nada, pero dudaba, y un día la oí decirle a mi abuela que la educación en las escuelas rurales era mucho más débil que en las urbanas. Así que mi hijo, hijo de una madre soltera del pueblo, casi no tiene posibilidades de ir a la universidad y conseguir una beca. Y no podemos permitirnos pagarla. ¿Has oído lo que le está diciendo ahora a todo el mundo? Solo José creyó en Ignacio y le dio clases gratis. José sonrió, recordando inmediatamente los regaños de su propia abuela. Aquella Margarita descarada, viendo que el profesor era un novato recién salido de la universidad, se había ofrecido a darle clases gratis a su Ignacio. Debía pasar todas las tardes con él. Te daba pena porque no podía pagarlo, pero por decencia al menos podía pagarlo con leche de cabra. Ella tiene una cabra. La abuela Laura estaba en su 9ª década, pero era activa y a veces incluso formidable. Abuela, ya tenemos 2 cabras. ¿Por qué necesitas más leche? A la izquierda. Margarita siempre me trató como de la familia. Me daba tartas o requesón. Sus tartas no son tan buenas, dijo Laura con escepticismo. Abuela, Ignacio tiene talento y ella nunca pidió nada para él. Hablamos con Ignacio un par de veces y decidí ayudarle yo misma. No trabajo solo por el dinero. Quiero que mis alumnos consigan algo más. En los tiempos que corren, cada uno tiene que hacer lo suyo, dice la abuela. Pero no había día en que no mencionara al menos de pasada a la descarada Margarita. Pero lo que de verdad quería era ver el rendimiento de su trabajo. Las cosas habían sido difíciles desde el principio. La mayoría de sus alumnos, le parecía, no tenían ningún interés en su asignatura favorita, la física. Las chicas se aburrían en sus clases y no lo ocultaban cuando se daban cuenta de que el joven y apuesto físico no conseguía cautivar sus bonitos ojos. Los chicos, los que querían conseguir algo, pensaban dedicarse a una profesión lucrativa como mecánico de coches, y pocos querían profundizar en la ciencia. Algunos eran francamente maleducados, burlándose del deseo del joven profesor de mantener la disciplina en el aula. Después de solo un mes en el trabajo, José empezó a cuestionarse si era sensato volver a casa para enseñar con un diploma y prácticas de tutor en su último año. Bien podría haber probado suerte en un colegio público decentemente pagado de la ciudad, donde sus conocimientos serían valorados al menos económicamente. O tal vez se había equivocado con el trabajo si las dudas le corroían al principio de su carrera. Pero Ignacio le era de gran ayuda. Cuanto más trabajaba José con el chico, más se daba cuenta de que incluso un alumno así daba sentido a su trabajo para toda la clase. Así que tenía que agradecérselo.
Ignacio interrumpió las cavilaciones de José. Escucha, José, creo que algo va mal. José desvió rápidamente la mirada hacia el camino que señalaba Ignacio. Vio a dos chicas que se acercaban por un recodo del río. Una de ellas cojeaba mucho mientras la otra la sostenía y hablaba en voz alta, medio en broma, medio en serio, para animar a su amiga. ¿Por qué hemos venido a este pantano, Agustina? A veces se te va la creatividad y la pobre Camila sufre. Aquí venían dos representantes de la fauna local, dirigiéndose rápidamente en nuestra dirección. La robusta morena tenía una dicción excelente, y José no pudo evitar sonreír ante sus palabras. Riéndose, de repente encontró su mirada con la segunda chica. Sus ojos parecían desconcertados y compungidos. Se dio cuenta de que los desconocidos lo habían oído todo. José se detuvo a una distancia respetuosa de las chicas para no sobresaltarlas, e Ignacio le siguió. Hola, veo que necesitáis ayuda. No somos gente peligrosa. Soy un profesor de física local y este es mi graduado. Podemos llevarte al hospital y luego a donde quieras. La morena resopló en voz baja. Llevo los papeles encima. Puedes hacerles fotos y enviárselas a quien quieras, sugirió José. Enséñaselos, aceptó la morena. Camila, la flácida morena maldijo. ¿Qué? No puedo fiarme de dos desconocidos en una playa desierta, aunque un profesor de física rural es una leyenda bastante original para un intruso. Perdona a mi amigo, intervino la morena, sonriendo cansada. De repente, un brillo travieso brilló en sus ojos. Tiene mucho sentido del humor, pero es muy amable. Nuestro coche está cerca, a menos de 1 kilómetro, oculto por una arboleda. Y no es un todoterreno, si no habríamos aparcado más cerca del río. Está muy cerca. Puedo llevarte al coche rápidamente si me dejas. Si te viene bien, respondió José. José notó con sorpresa y fastidio que hablaba con torpeza. Por un momento incluso creyó ver la leve sonrisa de Ignacio. La elocuencia habitual del profesor se le había escapado. La morena le sonrió. Te dejamos hacerlo. No pasa nada, anunció. Estoy completamente agotada. No sé cómo atender a los heridos. La grácil morena le tocó ligeramente la manga con la mano y disipó al instante la confusión de José con un solo gesto. Te agradecería mucho tu ayuda. José la levantó fácilmente en brazos y la cargó. Su amigo caminaba delante e Ignacio detrás de ella por el estrecho sendero. Al principio caminaron en silencio, y José se sintió cómodo caminando así. De alguna manera estaba seguro de que la chica también se sentía tranquila y cómoda. De repente Ignacio fue el primero en romper el silencio. A propósito, me llamo Ignacio, y él es José. Yo soy Agustina, dijo bajito y amigable la chica en brazos de José. Y ella es mi amiga Camila. Camila necesitaba pensar en voz alta tanto en asuntos importantes como en trivialidades. Así que entre sus amigos íntimos solo estaban los que sabían escuchar. Cuando en el hospital le aseguraron que su amiga no tenía la pierna rota, sino simplemente un esguince. Suspiró sonoramente y, ya en el pasillo del hospital, pasó a temas más agradables. Finalmente, envió a sus nuevos conocidos a la tienda a tomar un refresco para compartir sus pensamientos con su amiga. Agustina, tu caballero es muy guapo, es alto, serio e incluso algo digno, pero por supuesto, sigue siendo muy provinciano. Le falta algo. Permíteme definirlo con más precisión. Le falta aire, sugirió Agustina. Tu parte favorita. Es una persona normal, ¿te imaginas? Vaya, contestó Camila significativamente. Por cierto, no estoy discutiendo contigo. Tienes razón sobre mí. ¿Oíste lo que dijo el médico cuando te colocó la pierna? En un par de días el dolor habrá desaparecido por completo y podrás disfrutar de las vistas más espectaculares del barrio con un guía privado. Me encantaría ver a ese guía emocionado porque aceptase su oferta. Incluso te envidio, tendrás mucho que recordar de este viaje, además de la belleza de la naturaleza y la arquitectura. Hablas como si no fueras a estar con nosotros. La oferta de ayudarnos con el trabajo era por ti, y te estás inventando una historia jugosa de la nada. Por supuesto que no estaré allí. Aprecio la cortesía, pero no la tomo al pie de la letra. Ese caballero local solo te verá a ti de todos modos, y no me lo estoy inventando. Ya me conoces, encontraré algo que hacer. Incluso solo, nunca me aburro. Ya estoy esbozando algunos planes emocionantes. ¿Qué prisa tienes? Incluso yo,
Con mis miembros sanos, apenas puedo seguirte el ritmo. Ten cuidado, amigo. Cuando volvieron a la habitación, ya entrada la noche, Camila se quedó dormida justo después de ducharse, sin apenas llegar a la cama. Podría haberse quedado dormida en cualquier parte, incluso en la litera inferior de un coche-cama o en la sala de espera. Agustina respiró aliviada. Solo quería sentarse sola en silencio. Delante de ella estaba la regordeta taza de zumo casero de cereza rubí que les había regalado la abuela de José. Si se le podía llamar golosina, era más bien la presentación de una jarra de 5 litros. Le dará un cutis fresco, dijo rotundamente la abuela José, preocupando a Agustina. Realmente estaba tan pálida y descolorida que necesitaba un rescate urgente. Agustina recordó ahora con calma los detalles del día anterior. Nada especial. José la acompañó hasta su coche, condujo el Ford hasta la autopista y volvió a buscar la moto, dejando a Ignacio con las niñas. Los jóvenes se adelantaron, indicando el camino más corto al hospital local, y cuando los paramédicos dijeron que Agustina tenía un esguince, partieron a visitarla. El viaje duró mucho tiempo. Por el camino, Agustina paraba el coche de vez en cuando, esperando una buena toma. Quizá mañana la luz sea completamente diferente, explicaba sus frecuentes paradas. Agustina es una persona estrafalaria y artística, confirmó Camila burlonamente. Si la conoces, tendrás que aguantarla. No tenemos apuro, le aseguró José, deteniéndose de inmediato en los lugares que parecían dignos de la atención de Agustina. La luz de este día era realmente algo especial, densa y estratificada. Agustina estaba tan absorta que solo cuando por fin llegaron al gran pueblo al que se dirigían, se le ocurrió dar las gracias a José. Gracias por tu paciencia y orientación, José. Tienes un punto de vista interesante. A espaldas de José, Camila soltó una suave risita y Agustina se apresuró a explicarle al muchacho, repentinamente confundido. La perspectiva es muy importante en fotografía porque transmite una visión del mundo, la disposición de los objetos y una sensación de profundidad en las imágenes. Luego conocieron a la madre y a la abuela de José y charlaron informalmente durante la cena como viejas conocidas. En la primera media hora, Camila se ganó juguetonamente la simpatía de la abuela Laura. Pronto encontraron sus propios temas de conversación y charlaron sin parar, ignorando a los demás. La madre de José se tomó la molestia de preguntarle a Ignacio sobre sus próximos estudios. Todos parecían haber acordado tácitamente, sin discutirlo, que José y Agustina estaban mejor solos, y ella les estaba agradecida a todos y de alguna manera no dudaba que él también. Al final de la velada parecía que ya sabían mucho el uno del otro, incluso las cosas que no se decían. Recién una semana después, Agustina se dio cuenta de que a Camila le pasaba algo. Cuando se dio cuenta de lo que era, se sorprendió. Su compañera favorita casi había dejado de hacer los comentarios burlones sobre José que habían aparecido en los 2 primeros días. No era propio de Camila, pero Agustina no quiso preguntar las razones de ese cambio. Su amiga había conocido a un chef encantador de un restaurante y ahora, como ella decía, su única preocupación era no engordar demasiado. Agustina se maravillaba de la facilidad con que Camila asumía sus romances. Y ningún viaje estaba completo sin ellos. Estaba radiante, charlando y riendo. Parecía inmensamente absorta y luego se despedía con facilidad y recordaba con cariño. Es una forma de vivir agradablemente y de sentir la vida en toda su plenitud. Es tan obvio, se maravilló sinceramente Camila, y se dio vuelta, sorprendiendo a Agustina con su asombro. Y ahora Agustina se sentía indiscutiblemente feliz e increíblemente estúpida. Había logrado enamorarse, y en vez de disfrutar de su vida, se preocupaba por la inevitable separación que se avecinaba. ¿No es una niña tonta? ¿Quizá nunca había crecido? Aún era un planeta desconocido para ella. Era peligroso dar importancia a lo que ocurría entre ella y José. ¿Y si se lo había inventado? Al fin y al cabo, su imaginación caía fácilmente en esa trampa. José ni siquiera había insinuado que entre ellos hubiera algo más que una amistad de almas gemelas. Aunque incluso eso podría haber sido una ilusión. Ella había crecido en un mundo completamente diferente, con padres diferentes. No podía imaginar su vida sin muchas de las cosas de las que prescindía José. Incluso pasaba las vacaciones en casa y no lo consideraba una pérdida de tiempo.
Durante las vacaciones, incluso ayudaba en las reparaciones del colegio. En su mente no tenía sentido, y sin embargo, a Agustina le parecía que él la entendía en todo. Su madre, Eleonora Garrido, dulce y algo taciturna, no se parecía en nada a las tías rurales que retratan las películas y las novelas baratas. Miraba a Agustina y a su hijo con tristeza en los ojos, y también callaba, aunque adivinaba lo que había pasado. Y por alguna razón, bajo su mirada, Agustina se sintió incómoda, como si hubiera hecho algo malo. Era estúpido, pero cierto. Cada vez más a menudo, con diversos pretextos, Agustina se negaba a entrar en casa de José después de pasar el día o la tarde con él. Y las fotos de aquel viaje, cuando Agustina las miraba críticamente, también hablaban de su secretismo. El cliente quedó completamente satisfecho y la elogió. Era el tipo de romance que entusiasmaría a un cansado gestor municipal que empezaba a pensar en la dirección de un crucero fluvial. Las vacaciones llegaban a su fin, lo cual era muy oportuno. Ya era hora de que volviera a casa. Ya había recibido llamadas de varios clientes corporativos y del organizador de una elegante exposición fotográfica de otoño. Imagínate, ya estaba preocupada porque no conseguiría hacer nada a tiempo. No es un trabajo, es un hobby para la niña de papá. Y de repente es como si todo empezara a avanzar, informó confiada a José. Vas a triunfar porque es todo tuyo y los clientes se dan cuenta enseguida, afirmó él con su habitual franqueza, de la que Camila solía reírse. Agustina no entendía nada. Ella se iba pronto y él actuaba como si se alegrara de que tuviera algo que hacer. Sí, para él era solo una amiga. El día de la partida, cuando salía del jardín del hotel hacia su coche, Agustina vio a José desde lejos. Era inconfundiblemente reconocible en una moto que llevaba un enorme ramo de flores brillantes. Ha destrozado el jardín de su abuela, comentó Camila satisfecha. Mi amiga Laura le echará una buena bronca, a pesar de su edad y de su condición de maestra. Este ramo no es exquisito. Tu novio es un auténtico Mowgli. Tengo gustos toscos, eso es todo, contestó Agustina, encogiéndose de hombros con pícara despreocupación, y salió al medio de la estrecha calle por donde se acercaba el motociclista. Necesitaba volver a casa. Quizá fuera lo mejor. Las cosas se volverían tan sencillas y ordinarias en casa, como debían ser, para ver con más claridad qué pensar y hacer a continuación. La despedida que tanto había temido se había convertido de repente en calma y completa alegría para Agustina. ¿Cómo podía dudar de que su amor era mutuo? Vuelve en septiembre para la exposición de otoño. Por favor. Te estaré esperando, dijo José de un tirón, cerrando ya la puerta del coche y dejando solo una franja de aire entre ellos a causa de la ventanilla lateral entreabierta. Seguramente Agustina lo entendió todo, solo que no se atrevió a decir más porque dudaba que fuera necesario. Te lo prometo, te mandaré un mensaje con antelación para que me esperes. ¿Estarás ocupado en el trabajo? No tomaré clases extra en septiembre, respondió José, pero siempre encontraré tiempo para ti, pase lo que pase. No dudes en escribirme cuando quieras. Lo haré, le aseguró Agustina. Entonces está decidido, seguiremos en contacto. Y le tendió la mano. Y durante un rato él solo la sostuvo entre sus palmas. Agustina conducía hacia su casa y soñaba despierta, mientras Camila estaba animada y francamente disfrutaba de la vida. Abrió su bolso de viaje y sacó prolijos envases de comida en forma de pirámide. ¿Puedes oler esos divinos sabores gastronómicos en nuestro coche, Agustina? Aquí tenemos juliana tierna y jamón. Déjame preguntarte directamente, ¿cuánto he engordado este mes? Estás guapísima, pero me pones de los nervios con tu manido historial de engordar, se rió Agustina. Me preocupan más los comensales de tu restaurante, Estebanio. Estaba tan triste por separarse de ti que podría haber estropeado unos cuantos platos por tu culpa. No denigres a un profesional, dijo Camila con firmeza. Estebanio es resistente, y no estoy segura, pero puede que cambie mis principios y apoye esta deliciosa relación para mí. Me doy cuenta de que mi mejor amiga estaba estupefacta. Mira, Agustina, mientras el tráfico está tranquilo aquí, ¿puedo hacerte unas preguntas? Fíjate que me he contenido durante nuestro mágico viaje de negocios. ¿Cómo está tu Mowgli? Camila, por favor, no me llames así. Es como si no fueras mi mejor amiga, eres la cotilla de la oficina. Y lo siento, pero sinceramente,
José es mucho más educado que la mayoría de tus novios que he visto en los últimos años. Oh, bueno, vale. No intentaba igualarlos intelectualmente. Agustina, ¿es todo tan romántico que ni siquiera podemos reírnos de ello sin estropear tu estado de ánimo romántico? Camila, si tienes curiosidad por saber qué pasó, te seré sincero. Nada. Camila se quedó un poco desconcertada y se calló, desviándose de su comportamiento habitual, que no era en absoluto propio de ella. Pero recuperando la compostura, dijo: si no te conociera tan bien, no me lo creería. Desde fuera parece que todo es perfecto entre vosotros dos, pero en ese caso ni siquiera me abstendré de decirlo. Tu profesor de física es un Mowgli. José declinó resueltamente una invitación al acto corporativo de Nochevieja de un socio comercial y ni siquiera mintió, aduciendo el motivo: asuntos pendientes que requerían una intervención personal urgente. La mayoría de las mujeres, de todas las edades, por lo que él sabía, creían en este presagio. Un hombre pasaría el año con quien pasara el año nuevo. Si los planes que Agustina se había hecho para el nuevo año se arruinaban por culpa de su pretendiente, le sería mucho más fácil olvidarse de él. Se lamentaría un poco, caería en la melancolía, derramaría lágrimas y escribiría profundos estados filosóficos en las redes sociales. No es nada nuevo ni aterrador. Nadie ha muerto por ello todavía. Todos la recuerdan después con ironía y se lo cuentan a sus hijas y nietas. A Agustina le esperaban muchos más años nuevos felices y exitosos. En cualquier caso, aún era joven. Era como él. Era la hija de su padre. Puso cara de indiferencia y prometió pensárselo, pero ya se había decidido. Sin embargo, como Adrian supuso, era difícil culpar al tipo. Era emprendedor y tenía una idea de cómo debería haberse comportado con su hija para obtener rápidamente un resultado efectivo. Para Adrian era difícil juzgarle. Como solía decir uno de sus viejos amigos, al que le chirría la rueda se la lleva la grasa. Pensó: vamos amigo, pero no a costa de mi hija. Estoy dispuesto a ayudarte un poco, pero no arruines su futuro. Sobre todo porque esta situación es culpa mía. Debería haber criado a Agustina de otra manera para que tuviera alguna idea de la vida real. Crió a su hijo Adrián de esa manera, y los resultados fueron buenos. Pero confió su hija por completo a Isabel y sus métodos: teatros, museos, música, arte, gimnasio con orientación artística. Todo relacionado con emociones fuertes. Isabel soñaba con darle a Agustina todo lo que le faltaba a su infancia y juventud. Que sea natural que Agustina desde niña hable y razone bella e interesantemente, que no se pierda en el círculo de la gente decente, como yo lo hice hasta los 35 años, dijo su mujer con firmeza. No, no está mal. Todo está bien y es bello para las niñas exquisitas. Tales diamantes en nuestro tiempo son cada vez menos, y eso los hace más valiosos. No están hechos para la lucha de la vida, por lo que deben pasar cuidadosamente de manos de un padre fiable y bien educado a manos de un marido fiable y acomodado, y no entregarse a astutos buscadores de oro que sueñan con cambiar de estrato social a costa de su suegro. Adrián dio las órdenes necesarias a su ayudante sobre las entregas de Nochevieja. Informó a su familia de que se iba de viaje de pesca de negocios de 2 días a una base turística para establecer contacto con un nuevo proveedor rentable. Y partió con el chofer hacia el pueblo para persuadir a su yerno no deseado de que rompiera con su hija. Pesaba un grueso y sólido sobre de dinero en sus manos. El argumento parecía convincente. La suma era suficiente para comprar un bonito piso de un dormitorio. Adrian vigilaba personalmente el mercado inmobiliario. Además, el tipo no tendría que hacer ningún esfuerzo duro y desagradable. Utilizaría su imaginación. Adrian ideó él mismo el escenario de la ruptura, sin trapos sucios, para no traumatizar a la sensible y delicada Agustina. Que hubiera un nuevo colega joven, una persona afín del mismo círculo con un destino similar, que conociera a su verdadera alma gemela y se diera cuenta enseguida, y que de todas formas no pudiera darle lo que se merecía. Y así sucesivamente. El pueblo de la espaciosa ribera resultó ser bastante bonito, aunque parecía mucho más atractivo y pintoresco en las fotos de su hija.
Pero para eso paga el cliente. Esa era la idea. Además, pasar tiempo con los amigos pescando aquí sería agradable de todos modos. Adrian rechazó de inmediato y con firmeza la idea de presentarse directamente en la escuela donde trabajaba el prometido de su hija. Eso haría que el tipo lo tratara aún más negativamente. Después de todo, entonces tendría que responder a las preguntas de los profesores curiosos. Allí no pasaba gran cosa, y la visita de un desconocido en un coche caro despertaría interés. Era mejor pasar por su casa y tener una charla sincera en un ambiente tranquilo. Decidió pedir una dirección en las afueras del pueblo a un hombre ocupado de unos 60 años que estaba rebuscando fuera en un coche viejo. A un hombre así no le interesaban los cotilleos. Disculpe, ¿podría decirme cómo encontrar la casa del profesor de física del pueblo? ¿Está buscando a José Garrido? El hombre respondió cortésmente y con otra voz, sumido en su trabajo. Tienen un físico aquí, ¿verdad? Aquí tenemos muchos físicos y poetas. El hombre rió cortés e indiferente también, sin apenas mirar a Adrián y a su chofer, pero valorando respetuosamente el rico todoterreno. Pero solo hay un profesor de física, José. Justo al final de nuestra calle, en el lado derecho, está la séptima casa. Está recién revestida de revestimiento en la fachada, así que es imposible no fijarse en ella. No hay otras fachadas nuevas cerca. La valla también está recién pintada, como el café con leche. La casa parecía pequeña, bien mantenida e incluso de buen gusto. Adrián no podía negarlo. La intelectualidad rural, sonrió Adrián para sí, evaluando mentalmente el tono adecuado para la conversación. La puerta de la casa estaba ligeramente entreabierta. No era visible desde la carretera. Los vecinos no tenían nada que quitarse unos a otros. Las visitas no contaban, solo venían a charlar. Por si acaso, Adrián llamó a la puerta, y desde algún lugar de las habitaciones vecinas llegó una melodiosa respuesta femenina. Sí, estoy en casa. Pase. Entró en el corto y estrecho pasillo que olía a especias, e inmediatamente vio la silueta de la casera que venía hacia él, probablemente desde la cocina. Como el sol le daba de lleno en los ojos, Adán no podía ver con claridad a la mujer, pero ya sospechaba, y cuando ella salió del círculo de luz, se detuvo. Se dio cuenta de golpe. ¿Eleanor? ¿Eleanor Garrido? Y te he reconocido enseguida, Adrián, dijo la mujer con calma, reconociéndole también al instante. Adrián procedía de una familia muy sencilla. Su padre era un simple ingeniero, y él fue la primera persona de la familia que pensó siquiera en cursar estudios superiores. En su familia no había oficinistas ni tenían ahorros, así que la familia experimentó todas las delicias de la crisis económica como millones de personas. Ni siquiera interesaba hablar de ello, hasta el punto de que todo eran fórmulas. A los padres les asustaba la palabra negocio, les horrorizaba la fanática determinación de Adrian de trabajar para sí mismo, pero se dieron cuenta de que era inútil oponerse a su carácter. Debían aceptarlo y dejar que el destino decidiera por sí mismo. Tanto más cuanto que su hijo se lo tomaba todo en serio y no era proclive a las aventuras vacías. De hecho, confiaba más en sus propias capacidades que en la suerte. Empezando con 2 puestos, Adrián pronto se convirtió en propietario de una pequeña tienda mayorista y luego de otra. Cada vez necesitaba más asesoramiento jurídico. No quería tropezar a ciegas en nuevas alturas. Es mejor invertir en un profesional. De lo contrario, se puede perder mucho más al final. Adrián eligió a su abogado con cuidado, fijándose en las críticas y recomendaciones. Nemesio Pérez se consideraba un hombre excéntrico, de la vieja escuela, que no trabajaba con todo el mundo, que elegía a sus clientes basándose en sus principios y que no sobrevaloraba sus servicios para pequeños empresarios como Adrián. Mis competidores cotillean que no tengo la suficiente confianza como abogado, por eso no trabajo con los grandes, le dijo irónicamente a Adrián, un cliente de toda la vida. Que piensen lo que quieran. En realidad, solo tengo un interés craso y egoísta. Me gusta mi trabajo y disfruto infringiendo la ley de la mezquindad. Al ver la expresión de la cara de Adrián, el abogado intuyó que no lo entendía y se alegró de explicárselo. Mi cliente y casi amigo me habló de ti.
de que empezaste tu negocio desde cero, sin experiencia, sin contactos y sin predisposición hereditaria. Me gusta la gente así. La gente como tú me da esperanzas de que un cambio drástico en el sistema social tenga algún sentido después de todo. A la gente se le ha dado la oportunidad de ser dueña de su propio destino, no de bailar al son de otros. Así que trabajemos juntos, si quieres. Mi trabajo no es tan caro. Te daré una lista de precios, y puedes tomarte tu tiempo para compararlo con la competencia. Adrian realmente 2 semanas escrupulosamente comparado los precios, y luego se volvió a Nemesio y nunca se arrepintió. Una vez, cuando por única vez en su vida cedió a la petición urgente de su socio y se metió en una aventura de dinero grande y fácil, podría no solo estar arruinado, sino también entre rejas, de no ser por la sangre fría de Nemesio, que dio brillantemente la vuelta al caso a su favor. Eres como un segundo padre para mí, juró Adrián en un restaurante caro, ligeramente achispado, cuando trató a su abogado favorito tras el cierre del caso. Puedes acudir a mí a cualquier hora del día o de la noche si necesitas mi ayuda. Prescindamos de la grandilocuencia, pidió el abogado con una sonrisa amable y suave. Solo prométame que no se involucrará en ninguna estupidez. Y Adán, en efecto, no volvió a meterse en ninguna estupidez. Aprendía rápido de sus errores y era cuidadoso y calculador, sobre todo desde que su pequeño hijo Adrián estaba creciendo, e Isabel le pedía que tuviera siempre presente a su hijo a la hora de tomar decisiones. En cuanto a Nemesio, que tenía 50 años, tenía una joven esposa, Eleonora, de la misma edad que Adán. No era la segunda ni la tercera esposa a la que dejaba el hombre, sino la primera y única. Solo que Nemesio llevaba mucho tiempo sin casarse. No era una prioridad. Cuando Adrián había oído hablar de esta pareja, se había imaginado las cosas de forma muy distinta a como resultaron ser en realidad. Sin embargo, no era el único. Casi todo el mundo se equivocaba hasta que conocía mejor a la familia de la abogada. Eleanor era de un pueblo de la Franja Central. Había venido a estudiar medicina. Por supuesto no entró a la primera. El programa de la escuela del pueblo era débil. Era ingenuo aspirar a ello, sin tener unas aptitudes realmente sobresalientes. Pero no quería volver a casa, así que se matriculó en la Facultad de Medicina. Pero estudiar era una cosa, y ella necesitaba algo para vivir. El dinero con el que su madre podía ayudar a Eleanor era escaso, y le daba vergüenza quitárselo a su madre, que apenas podía llegar a fin de mes. Así que aceptó un trabajo como enfermera de noche, cuidando a una anciana de unos 90 años. El sueldo era sorprendentemente bueno, pero el nieto de la señora advirtió inmediatamente a Eleanor. Nuestra abuela es caprichosa, con serios cambios de humor. Para que estés preparada puede que no seas capaz de manejarla. Ya ha echado a 5 cuidadores. Pagamos bien porque sabemos lo duro que es este trabajo. Si puedes hacerlo te lo agradeceríamos mucho. Habla con la enfermera de día. Ella confirmará lo que digo. A Eleanor le daba un poco de miedo aceptar un trabajo tan inusual, pero de repente la suerte estaba de su lado. La anciana, Margarita Fernández, le cayó bien casi de inmediato. Resultó no ser una vieja cascarrabias con cambios de humor, sino una anciana educada con sentido del humor negro y dignidad, y los hijos y los nietos sencillamente le caían mal. Sin embargo, no sin razón, suspiraba misteriosamente. Eleanor no se atrevía a preguntar la naturaleza de esas razones, pero no creía que Marguerite pudiera hacer daño deliberadamente a nadie. Eleanor trabajó para ella durante 6 meses, y luego la abuela Marguerite murió. Fue un envenenamiento, una sobredosis de droga. Los forenses demostraron que la droga había sido administrada por inyección y que la anciana no podía habérsela administrado ella misma, entre otras cosas, porque no había ningún medicamento de ese tipo en la casa. La cuidadora tuvo suerte, estaba de vacaciones. Se culpó a Eleanor de la muerte de Marguerite. La chica se planteó seriamente abandonar este mundo en cuanto se le presentara la oportunidad. Se enfrentaba a una grave condena y no había posibilidad de salvación. La familia de Margarita era rica y poderosa, y la vida de Leonor no valía nada. Pero pronto recibió en la cárcel la visita de un hombre al que solo había visto en películas. Su amiga Lorenza, la chica más activa y alegre de la Facultad de Medicina, buscó entre sus muchos conocidos y encontró a un hombre dispuesto a proteger a Leonor. Ese hombre resultó ser Nemesio. Bajo su mirada penetrante,
Todos los implicados en la investigación no tardaron en sentirse incómodos. Con la ayuda de expertos independientes, consiguió demostrar que Leonor no podía ser responsable de la muerte de Marguerite. La inyección, a juzgar por las propiedades de la droga y la hora de la muerte, solo podía haberse administrado cuando Eleonora estaba haciendo un examen en la Facultad de Medicina, y había multitud de testigos del suceso, así como marcas en su libreta de créditos. De no haber sido por Nemesio, nadie habría indagado tanto en una campesina. Era la comidilla de los pasillos. Eleanor fue felizmente liberada. Todos estaban cansados de su abogado. 6 meses después, Leonor y Nemesio se casaron. Cuando Adrián conoció esta fascinante historia, todo le quedó claro. La chica tuvo suerte, el destino le dio un billete dorado. ¿Habrías rechazado un matrimonio así si fueras hija de una madre soltera rural, con la perspectiva, en el mejor de los casos, de convertirte en enfermera en una clínica, incluso después de muchas pruebas y tribulaciones? En cualquier caso, te habrías casado y estarías agradecida a tu marido por haberte cambiado la vida, incluso a pesar de su carácter difícil y su aspecto poco atractivo. Y Nemesio tenía un carácter decente y un aspecto bastante decente, al menos presentable, y su mujer seguía siendo muy interesante de mirar. No tuvo que esperar mucho. Pronto Adrián tuvo ocasión de visitar la casa de Nemesio, donde conoció a Leonor. Era una joven esbelta y reflexiva, nada parecida a las bellezas de las revistas, y menos aún a las bellezas de pueblo con su encanto bonachón. Eleanor tenía un aura especial y cálida. Enseguida se vio que era inteligente y amable. Muchos querían cortejarla, pero nadie se atrevía, pues parecía inútil y una pérdida de tiempo. Bastaba pasar poco tiempo en esta familia para darse cuenta de que Leonor amaba a su marido. No era ni gratitud ni cálculo inteligente y sobrio, sino esa cualidad escurridiza que no todo el mundo posee. Nemesio estaba tan seguro del amor de Leonor que no temía presentarle a jóvenes amigos y clientes habituales. Leonor miraba a Adrián con simpatía amistosa. Como a un primo, bromeaba. Un día Eleanor acudió a su despacho, que Adrián ya había acondicionado. Parecía completamente perdida, fuera de sí, sumida en una especie de confusión. Sus ojos estaban secos, pero había una aguda desesperación en ellos. Eleanor dijo con voz mortecina: «Nemesio ha sido incriminado». Repasó los detalles sin darse cuenta. Su marido había intentado mantenerla al margen de sus negocios y la había protegido del trabajo sucio, pero estaba claro que decía la verdad. Ahora su marido estaba en el hospital. Después de todo lo que había pasado, había sufrido un infarto masivo. Había venido a ver a Adrian porque necesitaban dinero urgentemente para saldar cuentas con algunas personas muy peligrosas, y había nombrado una suma realmente importante. Lo devolveremos todo cuando podamos vender la casa y el coche. Si tenemos que vender la casa a toda prisa, la cantidad será mucho menor, y entonces no podremos devolverla. Redactaremos un contrato de préstamo formal para que tengas garantías. Los clientes de Nemesio, como sabes, no son nadie con esa cantidad de dinero. No tengo a quién recurrir, Adrian. ¿Y la justicia?, preguntó. Se desharán de nosotros si seguimos por este camino. Adrian sintió una confusión en su interior. Esto rara vez ocurría. Tenía la cantidad de dinero que necesitaba, pero era para una compra importante, un negocio que le llevaría al siguiente nivel. Llevaba mucho tiempo preparándose para esta oportunidad. Era como si subiera obstinadamente los peldaños resbaladizos, cayéndose de vez en cuando. Necesitaba el dinero para mañana, o no tendría otra oportunidad pronto o nunca, porque si rechazaba el trato, su reputación empresarial se resentiría. «No tengo el dinero, Eleanor», dijo de un tirón. «Ayer sí, pero hice una gran compra, así que ahora no tengo dinero. Lo justo para cubrir mis necesidades domésticas diarias. Eso es todo. Tendré que esperar. Ni siquiera puedo decirte cuánto tiempo. Si consigues algo más en otro sitio o pides un préstamo sobre la propiedad, te ayudaré a pagarlo más adelante». «Comprendo», dijo Eleanor secamente. «No debería haber venido. Ni siquiera los familiares pueden ayudar en estos casos. Lo siento mucho. Le ruego que me perdone». Se levantó bruscamente de la silla y, como si estuviera ciega, se dirigió a la salida del despacho. Adrián no la detuvo. Era como si se hubiera entumecido, e incluso el aire a su alrededor parecía denso.
En la puerta, Eleanor se volvió y dijo, «Si te interesa, Nemesio está en el hospital central. Iré a visitarlo», le aseguró Adrián con torpeza por alguna razón. Aquella noche no volvió a casa. Pasó toda la noche solo, bebiendo en la oficina. Por la mañana fue a la casa de baños a recuperar la sobriedad, todavía solo. Si de repente decidía visitar a su abogado, no llegaría a tiempo. Nemesio murió ese mismo día por la tarde. Justo en ese momento, Eleanor vino a ver a Adrián. Adán no pudo asistir ni al funeral ni a la misa conmemorativa. Se había inventado un viaje de negocios urgente para esos días, solo para no tener que mirar a Eleanor a los ojos. Pero aún así, acudió al funeral para no suscitar preguntas. Sobre todo porque Eleanor no estaba en el cementerio. Se había ido con su madre al campo, para siempre, para siempre. Había conseguido vender su casa y su coche a toda prisa, y la cantidad necesaria para saldar la deuda no era tan grande. Pidió un préstamo a su nombre al dueño de una tienda de animales, que también era cliente del difunto abogado. Eleanor se comprometió a devolver el importe del préstamo gradualmente, en la medida de sus posibilidades, y el contrato de préstamo se firmó ante notario. «Sé que Eleanor hará todo lo posible por devolverlo», dijo el hombre delgado y de ojos redondos que pidió el préstamo. «Pero si no puede, no voy a ninguna parte con este papel», declaró en presencia de testigos. Y Adrian no volvió a ver a Eleanor. Pero la mujer de su amigo, en un encuentro casual en un restaurante, le contó que, según parece, Eleanor estaba embarazada en el momento de la muerte de su marido. Ya estaba en el tercer mes. Dio a luz a un niño sano. Siguió trabajando como paramédico en el pueblo. De vez en cuando alguien la visitaba allí y le decía que le iba bien y que su hijo era inteligente y tenía talento. Cuando Adrian oyó esta historia, se sintió inexplicablemente aliviado y casi dejó de pensar en Eleanor. Al principio reprimió los recuerdos a la fuerza, pero con el tiempo dejó de pensar en ellos. Con el tiempo, el negocio de Adán empezó a prosperar. Pronto nació su hija, y los años pasaron volando. «¿Te apetece un café, Adrian?», le preguntó Eleanor con calma y amabilidad, invitándole a pasar al pequeño salón. «¿Estás aquí por negocios, pero has venido a visitar a un viejo conocido? Toma asiento. Mi hijo está trabajando. Volverá dentro de una hora. Lo conocerás». «Sí, estoy aquí por negocios, pero es algo personal», contestó Adrián, eligiendo sus palabras con inseguridad y paseándose por la modesta habitación amueblada con buen gusto. Eleanor siempre había tenido buen gusto, y apenas había cambiado, a pesar de las pruebas de la vida. Esto era agradable y sorprendente a la vez. Salvo por las finas arrugas y la profundidad melancólica de su mirada, seguía siendo la misma, casi como la joven esposa de un excéntrico abogado. Incluso se había teñido el pelo casi del mismo color miel. «Si esto es confidencial, perdona mi curiosidad», dijo Eleanor con una sonrisa ligeramente maliciosa. «No», decidió de pronto Adán. «Solo estoy confundido, de verdad. He venido a ver a tu hijo, pero no sabía que era tu hijo. He venido a conocer a mi futuro yerno. Resulta que mi hija se va a casar con tu hijo. ¿Es peor de lo que imaginabas?», preguntó Eleanor con una suave e inofensiva ironía. «Me doy cuenta de lo que piensa de mí», respondió Adrian, «y de que es poco probable que quiera emparentar conmigo. Pensar en los modales medievales de los matrimonios dinásticos». Eleanor sacudió la cabeza, tomando del aparador las tazas para los invitados. «No es asunto nuestro decidir por nuestros hijos. ¿Y por qué debería pensar algo así de ti? Eres un hombre corriente, muy capaz a tu manera, incluso con talento». Mirando a Agustina, me quedé pensando y no podía imaginarme a quién me recordaba. Es gentil, pero no tan indefensa como piensa mi hijo. ¿No te gusta Agustina? «Me gusta», le aseguró Leonor con sinceridad y placer. «Te comprendo, Adrián, y no te juzgo. En realidad no quieres un yerno como mi hijo. Estás decepcionado, pero yo estaré feliz de tener a Agustina como nuera». «Es que no tenía toda la información», respondió Adrián. «Si hubiera sabido desde el principio que mi hija se casaría con el hijo de Nemesio, no me habría preocupado por su destino. Soy un marqués medieval que cree en los rasgos familiares. Discutiría contigo sobre los rasgos familiares. Pero en este caso particular,
Tienes razón. José se parece mucho a su padre en lo más importante. Bien, entonces todos tenemos suerte. Y Adán, frotándose las manos, buscó un sobre en su maletín de cuero. Por algo he traído el dinero para la boda. Querían casarse en el campo, por el romanticismo antiguo y todo eso. Hay que reservar con antelación y pagar por adelantado. Eso y muchas otras cosas serán suficientes por un tiempo. ¿Tienen dónde vivir? Será mejor que hable de todo esto con su hijo, Marqués. Eleanor detuvo suavemente a Adrián. Por cierto, aquí está. José, te presento al padre de Agustina. Ha venido a conocerla y a hablar del futuro. Adrián se pasó todo el camino de vuelta a casa pensando en ello, así que se arrastró por la autopista como una tortuga. No le habría sorprendido que le hubieran parado y multado por ir a una velocidad tan sospechosamente lenta. ¿Sabía Eleanor entonces que le había mentido? No le dio el dinero, aunque podría haberlo hecho. Probablemente lo sabía. Las mujeres como ella lo saben todo sin pruebas, instintivamente. Por eso lo perdonó. Él no podría haberlo hecho, y les perdonó por el bien de los pequeños. Y desde luego no le diría a su hijo lo cabrón que había sido su suegro. A lo mejor se está haciendo viejo si de repente está tan sensible. Y José le caía bien, aunque era todo un reto mirarle sin esconder los ojos, como hacía con Nemesio. ¿Cómo habría sido en su juventud? No había cogido el sobre, diciendo que no pensaba utilizar su riqueza inmerecida. No mentía. Era un tonto de principios. Sin embargo, no importaba. Adrian encontraría la manera de ayudar a la joven pareja, pasando por alto el orgullo de su yerno. Pero tenía que hacerlo por las razones más burdas y egoístas.